Me quedó todo el papel. Estimados suscriptores, volvemos a conectarnos. Entonces, habíamos pasado esta diapo, habíamos hablado un poquito incluso creo que hablamos de los anticonceptivos. Podrían averiguar algo más. Yo, por ejemplo, no me acuerdo qué hacía el levonorgestrel, que era tan famoso. ¿Dónde actúa? ¿Cómo actúa? Pero bueno, eso es para aquellos de ustedes que sean curiosos. Y aquí me había olvidado acá de mencionar, o nos habíamos olvidado, que las células del ovario que están relacionadas con la ovulación también están relacionadas con la secreción de las hormonas sexuales. Y fíjense ahí que este tiene un correlato con la hormona luteinizante. O sea, se produce esta hormona aquí en esta cavidad y etcétera, etcétera. O sea, el ovario no solo es una fábrica de gametos, sino que también es una fábrica de hormonas sexuales. Algo parecido sucede también en el testículo. Y ahora vamos Estaba entonces. moviendo levonorgestrel. Por eso me sonaba tanto. Es justamente un progestágeno. Mm, Y está indicado como anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas siguientes de haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Justamente lo que estábamos mencionando de aumentar, ¿cierto?, los niveles de progesterona para que después naturalmente cayeran e interrumpieran el embarazo en caso de haber implantación o embarazo. Por eso se usa como anticonceptivo de emergencia. pero necesitas de que sea rápido y un pic y que baje al tiro. Sí, no, cuando estamos hablando de eso necesitamos como aumentar, hay que ver la gráfica nomás, o sea, la progesterona aumenta mucho y después cae, ¿cierto? Necesitamos producir eso mismo, ¿cachai? Pero hacia arriba del pic de la progesterona. Que ya es harto. Así que, no, una cosa tampoco que se debe hacer muy seguido. Sabemos que los progestágenos tienen efectos en otra Tejidos. cosas, ¿cierto? En otros tejidos tienen efectos bastante, bueno, efectos secundarios no muy deseados. Entonces no es algo a tomarse a la ligera como algunos piensan que el De aborto llegar y sin... tomarse una. Exacto. Que porque se aprueba el aborto, andar todos abortando, no es así. Son cosas con efectos secundarios bastante importantes y algunas veces muy graves también. Pasamos al espermatozoide. ¿Qué decir del espermatozoide? Bueno, a diferencia del óvulo, es pequeño, es móvil, es compacto y Es como un Ferrari, no sé, como que su sí, estructura es moverse rápido y eficiente. ¿O no? sí, sí. Y me olvidé de lo que iba a decir, perdón. Ya, continuemos. Bueno, en la formación de los espermatozoides se ven 4 fases al menos. Una fase proliferativa, meiótica, de espermiogénesis o metamorfosis, ¿cierto? Donde se producen todos los cambios estructurales, y la capacitación. Ya vamos a ver un poco más la capacitación en un poco más de detalle. Pero saber que la fase proliferativa está dominada por mitosis, o sea, en esta fase la idea o el objetivo, ¿cierto? Chuta, yo estoy cayendo en mi misma trampa. Pero lo que ocurre en esta fase es que se produce muchas células. Muchas células. Hay divisiones, se están tratando de
formar muchas células, de producir mucho. Bueno, a partir de una célula. Eso es lo que yo siempre digo, de que los machos somos fábricas de gametos con patas. O sea, el sistema está diseñado para tener muchas células que después van a dar origen a espermios. O sea, a diferencia de la mujer, claro, donde el gameto femenino se produce en unos pocos y que además se conservan durante toda la vida y que no se multiplican, sino que es un número súper limitado. El caso masculino es producir por mayor. Y bueno, a partir de esta célula madre germinal, se generan dos tipos de células. A, que son las que se siguen replicando, que es lo que vemos abajo, si no me equivoco, en la figura, ¿o no? No, parece que no. No. Y B, que son los que van a dar lugar a un espermatocito primario. O sea, hay unas que siguen dividiéndose y produciendo espermatocitos y hay otras que se van diferenciando. Bueno, estas células B van a dar origen a los espermatocitos primarios, que a su vez van a dar origen a 4 espermatozoides maduros al terminar la espermatogénesis. Ya la fase meiótica es la etapa en la que se reduce la información genética, que es lo que ya veníamos viendo desde la clase anterior. Y se producen espermátidas, 4 espermátidas. Y ahí sí, si nos vamos a la figura bajito, vemos que está la espermatogonia, o la célula primordial, ¿cierto? Que va a formar los espermatocitos primarios. Estos pasan por una segunda meiosis para obtener 4 espermátidas que posteriormente a la diferenciación van a generar espermatozoides. Recordarle a nuestros suscriptores que toda meiosis parte con una duplicación del material genético. ¿Sí? Revisen para el examen cómo se alinean los cromosomas en la meiosis. Eso es importante, entender el proceso. Justamente, bueno, esta fase meiótica está seguida por la espermiogénesis o metamorfosis, ¿cierto? Que en esta etapa lo que se centra es el cambio morfológico, estructural. La cola, perdón, la cola aumenta de tamaño, se da lugar al flagelo que le permite el movimiento al espermatozoide, la cabeza disminuye de tamaño, adquiere su forma característica puntiaguda, se reduce el citoplasma, recuerda una célula pequeñita, se alarga el núcleo y se forma el acrosoma. Y finalmente viene la capacitación, que ocurre en el tracto femenino. Sí, una cosa importante en la espermiogénesis, que ocurre un fenómeno único, que es que se reemplaza ¿Las histonas? Las histonas, exactamente. Todo el resto de las células tienen histonas para compactar el ADN, excepto los espermios, que tienen, que se reemplazan las histonas por, perdón. Protaminas. Protaminas, eso. Que van a generar una compactación del ADN mucho mayor. Justamente, y eso también permite que el núcleo del espermatozoide esté muy compactado, muy pequeñito. Más aerodinámico. Más aerodinámico, justamente. Bueno, yo puse el dato rosa ahí para que se sepa. Ahí. En adultos, para que se realice el ciclo completo, son necesarios entre 5 y 9. ¿Qué pasó? 90 días. Ahí está, te pasaste. Ahí está. Ahí. Bueno, el ciclo completo de un espermatozoide antes de entrar al tracto uterino, ¿cierto? Y de capacitarse es de aproximadamente 75 y 90 días. Así que para que sepan también que la producción de espermatozoides también es cíclica.
Y que también hay una variación en las hormonas masculinas. Ya vimos la variación en las hormonas femeninas. En el hombre es un poco distinto. Es un poco distinto porque ¿dónde es que se guardan los espermatozoides? ¿En el epididimo? En el epididimo, sí. Ahí vemos que hay espermatozoides en distintas etapas. Entonces no es que que el hombre empiece a generar espermatozoides desde la fase 0, por así decirlo, y se liberan todos los espermatozoides de una, sino que el ciclo masculino de espermatogénesis es más constante. Entonces vamos a ver ahí unas diapos de eso. Vamos a ver, sí. Sí. Ya, entonces, ¿qué teníamos aquí? Las etapas de la espermatogénesis. Y un poquito de la estructura, de la morfología del espermatozoide. Claro. Como ya ustedes deben estar bien familiarizados, el espermatozoide se compone de cabeza y de cola o flagelo. ¿Sí? Bueno, para alcanzar esta morfología hay distintas etapas, 4 se definen: la fase de Golgi, de capuchón acrosomal y de maduración. En la fase de Golgi, lo que va pasando es que el aparato de Golgi va secretando vesículas, y estas vesículas se unen formando el acrosoma. Entonces el acrosoma, como ya lo habíamos adelantado un poco, es una vesícula gigante llena de enzimas y de cosas que van a permitir que el espermatozoide pase la corona radiata, que pase la zona pelúcida y se pueda unir a El la cúmulo óforo membrana. antes, también. ¿Ah? El cúmulo El óforo cúmulo. antes. Y todas esas zonas que rodean, ¿cierto?, este óvulo gigante, todas esas enzimas se encuentran en el acrosoma, que está en la punta del espermatozoide. Entonces, en la fase de Golgi, justamente eso es lo que pasa, se empieza a formar este acrosoma, esta estructura en la puntita. ¿Qué más? ¿Se me olvida algo? Ah, sí, se me olvidaba mencionar también que los centriolos, que son parte del citoplasma, del citoesqueleto, perdón, se mueven hacia la base de la célula y empiezan a formar el flagelo, que está compuesto por, como lo ven allá abajo en la fotito, vaya abajo, ahí al lado en la fotito, que está compuesto por un par de microtúbulos en el centro y 9 pares de microtúbulos que van alrededor, que están en forma periférica o externa en el flagelo. ¿Algo más que me falte de esa etapa? No. No es cierto. En la fase de capuchón, la vesícula acrosomal se aplana y ahí forma una capucha sobre el núcleo. Por eso el nombre de esta fase. El núcleo se compacta y aquí es lo que pasa, lo que contabas tú que pasaba, que se cambian las histonas por las protaminas, de tal forma que no puede haber replicación, ¿cierto? Queda en fase G0 del ciclo celular. Entonces queda ahí detenido, no hay transcripción, no hay replicación, no hay nada. Recuerden que es una célula haploide. Justamente. ¿Sí? En la fase acrosomal ya se empieza a ordenar todo. Se empieza a ordenar, se empieza a formar la pieza media, que es la que le va a dar la movilidad, es como el motor del espermatozoide. Y aquí ya en esta fase empieza el espermatozoide a adquirir su morfología definitiva. Y en la fase de maduración se observan las características finales. La forma de la cabeza, se genera esta forma oval, mucho más plana. El acrosoma ya cubre casi 2/3 de la cabeza del espermatozoide, y se define bien la cola en 3 partes, que son la pieza media, que ustedes ahí pueden ver que también hay movimiento y desplazamiento de mitocondrias hacia la zona media, que se ordenan ahí en la zona externa de la zona media.
Recordemos que la mitocondria es el organelo encargado de la energía, ¿cierto? Entonces eso ya nos habla de que esta parte es el motor del espermatozoide porque necesita la energía para poder colear y moverse. Y bueno, una pieza principal, que como ahí vemos está compuesta por los microtúbulos y rodeada por una capa fibrosa, y finalmente una pieza terminal. Y fíjense ahí, esto no es muy importante, pero a mí siempre me gusta la parte más metabólica. Podemos ver que en la pieza media está involucrado un tipo de metabolismo, mientras que en la zona principal hay otro tipo de metabolismo, pero principalmente todo relacionado con la producción de ATP y con transportadores de electrones. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Se me va algo? No, yo diría que estamos. Estamos, ¿cierto? Esto es bonito. Esto es bonito. La forma en que se ordenan los espermatozoides, bueno, como ustedes sabrán, los espermatozoides se forman en el testículo, y dentro del testículo hay tubos, que son los tubos seminíferos que dan 10.000 vueltas, muy intrincados. Y en todos esos tubos, en el lumen del tubo, se dan estas estructuras, que es la pared externa, la superficie externa del tubo, que es de fibroso, y están estas células grandes llamadas las células de Sertoli, que acompañan todo el proceso de diferenciación de los espermios. Están las espermatogonias, que ya habíamos hablado, de dos tipos, las A y las B, y las distintas células que van diferenciándose hacia los espermios. ¿Sí? Aquí importantísimas son las células de Sertoli, que son coordinadoras del proceso. Y se me perdió otras células que estaban por ahí, que son las que generan la testosterona. ¿Cuáles son la Sertoli y la...? Uy. Oh, se me olvidó a mí también. Bueno, después vamos a volver porque creo que está en la siguiente diapo. Ah, puede ser. Bueno, y todos estos tubos están produciendo continuamente... Las de Leydig. Leydig, eso. Están produciendo continuamente espermios y asincrónicamente, o sea, no es que esté todo el testículo en la misma fase, sino que cada anillo de estos túbulos seminíferos está en distintas fases, están corridos. Y eso permite no solo que se produzca una gran cantidad de espermios, sino que se produzcan en manera asincrónica. O sea, que todo el tiempo esté produciéndose espermios. Finalmente estos espermios se colectan en el epidídimo, y el epidídimo tiene la gracia que está cubierto de estructuras contráctiles, lo que va a gatillar y va a permitir la eyaculación. Si se fijan ahí... Perdón. Fíjate que, no, que estaba leyendo que el líquido seminal tiene altas concentraciones de colesterol.
Y de hecho, el colesterol y la cantidad de colesterol que haya alrededor de los espermatozoides va a determinar si el espermatozoide se capacita o no. Y uno no quiere que se capacite antes de lo que debe, antes del momento, ¿cierto? Entonces el colesterol estaría funcionando como un inhibidor de la capacitación, fíjate. Mira. Interesante. Y de hecho las células de Sertoli, creo, no sé si las de Sertoli, creo que las Sertoli, tienen mucho que ver con las concentraciones de colesterol y modular ahí las concentraciones de este. Dato ruso. Ahí está la de Lady. ¿Se acuerdan que les dije que estaba la de Lady? La de Lady que está basal al túbulo. La de Sertoli está dentro del tubo y va guiando la diferenciación de los espermatocitos. Qué bonita. Está preciosa, sí. Yo me quedé maravillándola. Se va viendo cómo avanzan ahí hacia el... Y aquí mira cómo tienen colita y se compacta la cabeza. No, preciosa. Muy buena foto. Bueno, ya habíamos hablado un poco de la capacitación del espermatozoide y de la reacción acrosómica. Habíamos hablado algo, ¿no? Lo habíamos mencionado. Bueno, la capacitación se produce en el tracto femenino. Y aquí ocurren varias cosas. Una es que tienen que haber cambios en la cabeza del espermatozoide que permitan, ¿cierto?, liberar todas estas enzimas que le permiten pasar la zona pelúcida, pero además el movimiento de la cola tiene que cambiar también, ser un poquito más fuerte. Y esto todo ocurre en el tracto femenino. Por ejemplo, en las trompas de falopio se secretan beta-amilasas, que permiten que justamente esta capucha, esto que rodea la cabeza del espermatozoide, vaya reaccionando y permitiendo que se liberen vesículas y preparando al espermatozoide a llegar a enfrentarse a esta situación con el óvulo. Durante la capacitación, la cubierta de glicoproteínas y proteínas seminales que cubren la membrana plasmática, la acrosoma, son removidas, por ejemplo. Y la reacción acrosómica empieza a ocurrir cuando el espermatozoide entra en contacto con las ZP, que son las proteínas de la zona pelúcida. Y aquí se liberan hialuronidasas y acrosinas desde el acrosoma. Y como ya les había mencionado un poquito antes, también está muy relacionada con el colesterol. Ahí si quieren, pueden, tienen tiempo, les interesa, busquen la relación del colesterol con esta parte, porque es súper interesante. Y también se menciona, por ejemplo, que en la parte de la cabeza del espermatozoide se forman estos islotes, que ya lo habíamos visto en algún momento en otras clases. Se forman islotes, que son muy ricos en colesteroles y en glicoproteínas, y que permiten justamente unirse a estas proteínas de la zona pelúcida, permiten liberar cosas, vesículas, etc. Y finalmente son estos islotes los que van a permitir la unión del espermatozoide con la membrana del óvulo, fíjate. Entonces, el balance entre colesterol ahí y calcio, también ya lo vamos a ver, es fundamental en toda la activación. No vamos a entrar en detalle aquí porque la verdad es que hay harto que pasa. Sí, aquí me gustaría rescatar el calcio nuevamente. O sea, el calcio es uno de los señalizadores celulares más importantes que hay. Justamente. Ya lo vamos a ver, creo que la próxima diapo aparece. ¿Aparece, no? Sí. Ahí está. Sí, fíjate también que en esta etapa hay una liberación de colesterol desde la membrana del espermatozoide, y eso produce que la membrana sea mucho más fluida. Claro. Hay un cambio estructural ahí solamente por la liberación de colesterol y algunas glicoproteínas. Ya de nuevo se nos está acabando el tiempo. Que permiten que sea más flexible, más fluido y que pueda interactuar mejor.
Y aparecen también las claveolinas, que también ya lo habíamos visto en la generación de vesícula y estas interacciones. Ya, démosle más rapidito para que no se nos haga tan latero esto. Como Sebastián mencionaba, devuélveme una, porfa. Como Sebastián ahí mencionaba, también hay una liberación de calcio. El calcio, como bien lo mencionaba Sebastián, está relacionado o actúa, está presente regulando muerte celular, apoptosis, necrosis, presión génica, contracción, metabolismo celular, control de canal iónico. Más de una vez ya hemos visto el calcio aquí y los gradientes de calcio, lo que producen en el metabolismo celular. Y aquí de nuevo está metido. ¿Cierto? Es un piérdete uno. Es un piérdete uno. Aumenta el calcio dentro de la célula y estos canales también permiten la permeabilidad del calcio. Y de nuevo, el calcio es un mensajero, entonces también produce transcripción de algunas cosas, genera cambios dentro de la célula, etcétera, etcétera, que permiten que todo esto ocurra. Vamos a la fecundación. Tenemos 10 minutos, vamos, lo podemos hacer. No, hagamos un nuevo video para la fecundación. ¿Lo dice? Ya. Sí.